Mush Day es mousse de ajo. Entonces te acerca un vampiro y nada más le haces, ¿qué pasó, carnal? Y el bro dice, wow, voy a morder a alguien más. Muchas gracias, bro. Salúdame a tu jefa. Adiós, ¿no? Hei, salut! Tu ești tipul ăla care mănâncă mult? No comprendo. Scuze, non select rumanesco. Căcat. Cum îl cheamă, mă? Cum îl cheamă? Luisillo el Gordillo? Luisillo el Gordillo, ese soy yo. Así es, amigos míos. Una vez más, su fuente confiable, innegable, irrefutable, inapelable de comida mórbida alrededor del planeta. Luisillo el Gordillo, ahora por tierras rumanas. Es correcto, nos encontramos en Bucarest, en el hermoso, bellísimo país de Rumanía, para averiguar qué comen estos cracks en su vida cotidiana, cómo es que se disciplinan, cuál es su condición, porque es una disciplina esto de lograr engordar hasta ser un auténtico gordillo por la vida. ¿Lograrán impresionarnos nuestros amigos rumanos? ¿Qué tan inusuales serán las delicias que comen en su vida cotidiana? Eso es lo que estamos por averiguar. Diría normalmente vamos a darle, pero estamos en Rumanía, así que diré mergem. Comenzamos con este tour gastronómico engordante, probando un poco de paticerías. De hecho, esta es una de las paticerías más viejas, más auténticas de esta ciudad. Verán, la paticería, la panadería juega un rol muy importante en la sociedad de Rumanía, porque es lo que comes cuando realmente no quieres sentarte a tener una comida como tal. Digamos que entre el desayuno y el almuerzo como que ya está rugiendo la tripita, necesito algo, ya está rugiendo como un león, me echo una paticería. Entre la comida y la cena como que ya esa lombriz dentro de mí me está gritando, me está rogando porque la alimente, le meto una paticería. Entre la cena y que voy a salir a beber con los amigos, una paticería para amortiguar ese veneno que estoy por introducir dentro de mi existencia. Paticería para todas ocasiones del día. Y esta en particular es muy emblemática, pues ha estado trabajando por más de 35 años en Bucarest, atendida por padre e hijo. Siempre está llena, de verdad. Ahorita tiene una filita de unas, ¿qué? 5 personas, algo así, pero siempre, constantemente hay una fila de esta proporción. Hay saladas, hay dulces, cada una de estas tiene un valor de 3 leis, que esta es la moneda aquí, los leis, los leones, que son aproximadamente 60 centavos de dólar. Vamos a degustar una exquisitez de paticería. Ya tenemos nuestra paticería, que es una paticería de queso. Lo que está interesante es que los dueños de este lugar hacen su propio queso. Este es de vaca con borrego, con cabrito, queso de cabrito. La manera correcta, me están diciendo, de comerla es, miren, lo doblas así, como si fuera un taquito, ¿no? Un cucurucho, un faso, ¿no? Lo doblas y le das un mordidón. A carambolas, he de admitir que cuando me dijeron te vamos a llevar por pan, no pensé que realmente supiera tan singular, pero sí es un sabor muy especial, muy bonito, y el hecho de que estén siempre frescas, calientitas, les da un toque muy bonito. Ahora chéquense esto, este es un dato muy interesante. El dueño de este lugar sabía que la juventud, antes de irse a beber, pasaba por una paticería. Entonces el hijo le propuso así como de, oye bro, entonces ¿por qué nuestro lugar nada más vende paticerías? ¿Por qué no también vendemos nosotros mismos el alcohol? De hecho, nuestro crack que está acá junto a mí se está echando su cervezón, que ahorita son como las 11 de la mañana, pero pues cada quien, está bien. Así que hoy en día este lugar es algo así como también un bar. Los jóvenes, antes de irse a echar el bailón, ¿no?, perrear hasta el suelo, con la autoestima en el cielo y el perreo hasta el suelo, se vienen por su paticería, se echan su cerveza, su vino, lo que sea, aquí mismo, es legal, o sea, tú compras tu bebida y aquí mismo. No sé ustedes, pero yo digo que ese hombre tiene una mente de emprendedor. Pues, ¿qué les digo? Un excelente tentempié
Y por 3 Lays no puedes exigir mucho. Buenísima la patisería Comteya. Vamos a ver qué otras curiosidades encontramos. Siguiente delicia rumana que vamos a probar se trata de Mich, que son las salchichas auténticamente rumanas. De hecho, este platillo tiene un contexto bastante interesante en general, pues los puestos donde las venden son estas parrillas que ves bastante en la calle, en donde no nada más venden los salchichones, sino que te venden filetes, te venden pescado frito, papas, incluso unos platillos que parecen ser como lasañas rumanas. Venden de todo, de verdad, muy completo, muy grasoso, muy engordante. Y este platillo en sí, el Mich, tiene una historia cool, que está peculiar. Resulta que a principios de 1900, en un restaurante de Bucarest, llegaron inusuales clientes, una inusual cantidad de clientes, muchísimos hambrientos para comer salchicha. La salchicha, ¿qué es? Es la carne forrada con intestinos, forrada con piel del animal, y eso es lo que le da esa formita. Resulta que los cocineros no esperaban que tanta gente llegara, así que eventualmente se les acabó la piel, se les acabaron los intestinos para forrar y darle forma a las salchichas. Estresados dijeron: oh cielo santo, ¿qué hacemos? Esta gente está hambrienta, está enojada, tenemos que hacer algo. ¿Sabes qué, bro? Te propongo algo. Agarramos nada más la carne, no la forramos con piel y así como está, la ponemos en la parrilla. A ver si funciona, a ver qué pasa. La pusieron a cocinar y surgió esta salchicha que tiene una forma pues como grumosa, como que no se ve perfectamente formada. Se la dieron a los clientes y los clientes así de: ¿qué me estás dando? ¿Qué clase de mojón de perro es este? Y ellos dijeron: no, a ver, espérate, es nuestra nueva receta, crack. Kuruk, no juzgues sin antes probarla. La probaron, les gustó bastante y desde ahí dijeron: ¡ja! Creo que esta es nuestra propia receta de la salchicha, la receta rumana Mich. Que de hecho la palabra Mich significa pequeños. Los pequeños. Mic es pequeño, Mich en plural pequeños. Entonces es como la salchicha en diminutivo. Chistoso que seguramente aquí la gente se alburea al revés, ¿no? Mientras en Latinoamérica decimos: oh, pues es que te gusta la grandota, le gusta la grande. Aquí al revés, aquí dicen: no, le gusta la chiquita. La chiquita, el Mich, te gusta, te lo comes entero. Y este es el resultado, que la verdad se ve bueno. Huele bastante bien. La manera apropiada de hacerlo, miren, te lo sirven en tu platito con mostaza y con un pan. La manera apropiada de hacerlo es que las tres tienen que estar en tu boca al mismo tiempo. Entonces, bañas, dipeas bien rico. Ajá. Entiendo por qué a la gente le gusta tanto. Es una salchicha, no nos compliquemos, salada, muy grasosa, pero con una consistencia suave. Como que a la hora de tú darle la mordida, no sientes que tu diente realmente está como rompiendo una capa, como pasa con toda salchicha, sino que aquí penetra suavemente, muy natural. Aparte jugoso, la manera como la cocinan. No, me ha encantado. Comprendo por qué a los rumanos les gusta la chiquita, comérsela entera sin pudor. Ahí lo tienen, este es el Mich, la salchicha rumana por excelencia. Vamos a ver qué otra exquisitez nos encontramos. Estamos ahora por probar un poco de comida chatarra, de lo más normal. Esto sé que no les va a impresionar, va a ser como: oh, Luisito, en mi país también lo venden, en todos lados lo venden, pero es la historia lo que está interesante. Estos son puffoulet, que es el típico cheto puff esponjado. Son hechos de maíz. Lo interesante es que esto representa un poco de los rezagos que quedan del comunismo en una sociedad como la rumana. Verán, en tiempos comunistas la gente igual estaba acostumbrada a comer palomitas, cotufas, crispetas, como le llaman en su país, el maíz reventado. Pero era un alimento que en grandes proporciones, y como era todo para todos y todos tienen lo mismo, resultaba muy caro producirlo. Entonces se les ocurrió hacer la variante, que es esta fritura nada más esponjada, que se te atoran los dientecitos, pero que a la gente le pareció muy deliciosa. Entonces, en vez de las palomitas de maíz, las cotufas, te daban esto en tu combo comunista. Si te toca esto, una botella de agua, un rollo de papel de baño,
y unos pufflets. Lo interesante es que ya cuando cayó el comunismo, obviamente la gente la siguió consumiendo, les encantó y hasta la fecha es de lo más normal encontrarla en tiendas. Nada inusual el platillo, yo lo sé, pero la historia me pareció que vale la pena compartírselas. Y esto está locochón. Vamos a bajarnos nuestros pufflets con una cerveza, que esta es la cerveza más barata de aquí. Se llama Chucash. Que miren, la botella es de plástico. Plastiquito, el veneno actual del planeta en el cual algunas personas siguen envasando cerveza. Esta es de 1 litro. 1 litro de cerveza plastificada que me costó un león, que son como 25 o 30 centavos de dólar, de verdad. Esto es barato, esto de los vaguitos de la calle. Quiero hacer la observación de que a mis espaldas está un águila que está mamadísima. Tómate tu cerveza plastificada, estoy mamadísima. Salud en rumano, Noroc. No está mal, refrescante. Por 30 centavos de dólar el litro, creo que está bastante bueno. Ahí lo tienen, un poco de contexto comunista reflejado en frituras, en comida chatarra, que hemos bajado con cerveza muy barata. Pequeña y siempre útil interrupción de nuestro amigo Luisillo, el borrachillo. Vamos a probar una bebida típica rumana que se llama palinka. Esta en particular me gusta la botella. Es como un, ¿qué es? Como un violín, ¿no? Como un cello. Muy elegante, muy bonito. Lo que hace esta bebida especial palinka es que es algo así como un brandy hecho con ciruelas. Todo mundo de todas clases lo toma. Desde la clase más baja, así que tienes que agarrar algo de tomar, te tomas obviamente un palinka de calidad muy baja, hasta los más posh, los más así de que ¿viste cuántos puntos subió la bolsa hoy? Un palinka de muy alta calidad, unos ciruelones pero masivos. Representa también a la cultura, a la sociedad rumana, que la gente es normal que haga su propio palinka en su hogar. Así de que, tu papá, ¿cuál es el hobby de tu papá? No, pues obviamente hace palinka en casa. Es muy normal. Entonces vamos a probarlo y vamos a acompañarlo. Me dicen que cuando se toma palinka tienes que acompañarlo con shorich, que es piel del cerdo. Vaya, te dan así miren eso. Ish, la pielecita así te la dan del cerdo. De que no sé qué estoy tomando. Esto no tiene ningún sello de que fue aprobado por ninguna organización de salud ni nada. O sea, es un dude, lo hizo en su casa y es como, tómalo, drink it. Salud en rumano, Noroc. Saludcita, mis crooks. Tiene mucho más sabor de lo que esperaba. Sí puedes prender a alguien en fuego con esto, si se lo preguntan. O sea, sí está fuertito, sí te hace llorar. Pero está rico, a pesar de ser alcohol, puedes saborear la ciruela con la que se hizo. Sí, me puedo imaginar bien al granjero rumano haciéndolo en su casa, su esposa regañándolo así de, ya, ponte a hacer otra cosa, el bro. No, palinka es mi pasión. Y la piel del cerdito. Esta no se me antoja nada, pero bueno. No, nada. Chicloso, sin sabor. No es lo mío. Entiendo por qué les gusta, está bien, pero no es lo mío. Luisillo el borrachillo culmina la siempre útil, siempre necesaria intervención de Luisillo el borrachillo. Noroc, mis perros. Nuestra comida previa, nuestro pre-engordamiento. Ahora sí va la comida fuerte. Chequen este plato, este conjunto de manjares. La cosa amarilla que estamos viendo se llama mama liga. Mama liga. Como alguien que le gusta mamar ligas, ¿no? Es un mamaliga ese dude. El pescado que estamos viendo entero es un bagre de tamaño bastante promedio. Y estos pescaditos, estos pedazos de pescado, es pez gato. ¿Qué tal? ¡Qué excelencia! Se prueba de esta manera. Primero, el mamaliga. El mamaliga es algo así como un puré de maíz, ¿ok? Tomamos tantito del queso. Provechito. Lo siento un poquito insípido.
Como que no tiene gran sabor, pero de repente, cuando tú creías así como de, ¿qué es esta fécula sin sabor que hay en mi boca? ¡Bam! Entra el saborcito del queso y te dice, bro, ¿cómo no había sabor? Y esa mezcla mágica que hace en tu boca, ¡uf! Hace que tu lengua empiece a palpitar un poquito. Muy rico, muy buena combinación. Vamos a probar ahora el pez gato, que lo vamos a probar con una salsita muy típica de aquí que se llama mousse d'ail, que vaya, por traducción literal es mousse de ajo, entonces ajoso el asunto. A ver qué tal. Le da un saborcito fuerte, la verdad es como te impacta un poquito. Pero mira, así ahuyentas vampiros, ¿no? Aquí en Rumanía dicen que hay mucho vampiro. De hecho, de aquí es Drácula. Ya lo estarán viendo en el canal pronto. Guiño, guiño. Entonces te acerca un vampiro y nada más le haces, ¿qué pasó, carnal? Y el bro dice, wow, voy a morder a alguien más. Muchas gracias, bro. Salúdame a tu jefa. Adiós, ¿no? Y prosigue. Muy rico, muy sabroso nada más. Échate unas mentitas después de devorar este manjar. Sé considerado mi campeón, mi croc. Y todo buen día de comida engordante, mórbida, culmina, por supuesto, con un postre. Todo tiene que terminar con un final dulce, un final endulzado. El postre más típico de Rumanía por excelencia es esta exquisitez que se llama papanaș, que viene siendo como el equivalente a una dona rumana. Se puede preparar de diversas maneras. Yo pedí la más típica, que es con crema agria y con mermelada de moras. Vamos a ver. Se sirve calientito, por cierto, tiene que ser calientín. Papanaș. Exquisito, el paraíso de la diabetes. Siento que si te la comes entera tú solito, sí te empalagas, sí te da un pequeño coma de glucosa. Muy rico, muy sabroso. Toda aventura engordante necesita tener un final feliz. Así que bueno, amigos míos, con esto concluimos esta aventura gastronómica, golosa, devorante, devorativa por tierras rumanas. ¿Qué tal? ¿Cuál fue su parte favorita? ¿Qué les gustó más? ¿Qué probarían? ¿Qué les gustaría que vendieran en sus ciudades? Pueden comentarlo aquí abajo. Les recuerdo que ya pueden ser suscriptores Palomo Premium. Hay un botoncito aquí abajo junto al botón de suscribirse. Nada más le pican ahí por si les gusta mucho el canal, les gustaría apoyarlo con algo, obtienen unos beneficios adicionales a cambio. Muchas gracias por haberme acompañado, por haber volado conmigo por esta aventura como buenos palomones. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Me despediré en rumano. Papá, ven pollo goloso.